Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube y quienes nos escuchan en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Hoy conversamos sobre la Internacional Ultraderechista celebrada en España, la encrucijada de las municipales y las fisuras en el oficialismo por no la condonación, ya sabemos que no es condonación lo que se va a proponer, pero los cambios al CAE. Además, analizaremos el rol de la Corte Penal Internacional frente al conflicto de Gaza. Y en nuestro espacio de conversación estaremos con la abogada experta en Derecho Internacional y exministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, Carolina Valdivia. ¿Cómo están, chiquillas? Yo estoy un poquito resfriadita, pero usted sabe que todo sea por mi programa preferido. Perdonen por los otros programas, no. Pero es que lo pasamos tan bien, pues, chiquillas. Sí. Así que estoy a punta de Tapsin día, Tapsin noche. Ya, pero y también vamos a contarle a nuestra audiencia que todo el personal que ha tenido contacto con Mirna hoy ha usado mascarillas. Exactamente. Menos nosotras. Hay que hacer. ¿Cómo estás, Jan? No, yo estoy sanita. ¿Estás sanita? Sí. Toque madera, por favor. Mire que no sabemos si va a estar sanita de aquí no hay madera aquí. ¿Ah? No, aquí no hay madera. Aquí, pues, oiga. No hay madera. Aquí, no hay pues, madera. toque madera, ya. No, eso no es madera, no. eso es tupán. No sé. Es madera. Sí, Plástico. madera. Ya. Es melamina. Melamina, claro. En cualquier momento se cae la silla. Esa como se hacía antes, utilería. Utilería, claro. Pintado. Ya. Hablemos tenemos mucho tema que hablar, ni siquiera sé si vamos a poder hablar todos los temas, pero de lo que sí vamos a hablar es de la ultraderechista, la internacional ultraderechista que ocurrió en España, ¿cierto? No sé dónde estoy mirando, no sé dónde está la cámara, pero allá. Entonces, gracias. Como ustedes saben, en España, convocados por Vox, se realizó un encuentro de líderes derechistas, libertarios, neofascistas, lo más graneado de ese mundo, con Javier Milei, José Antonio Cast y otros personajes también de esas ideas europeas que se reunieron en España y, por supuesto, dieron declaraciones para causar impacto cada uno en sus respectivos países. ¿Qué te parece este hecho, Yasna? ¿Por qué siempre parten conmigo? Porque eres la a mí Matea, alguien me pidió. No, es que yo lo que dijeron, digo es que yo no tengo el título correcto. La Matea aquí definitivamente eres tú. Entonces me pongo anteojos y vaya. Para hacerle honor al motejo. Claro, no, completamente. Claro. Total, pues Yasnita, pues sí, hay que reconocer. Sí. A ver, más allá de las derivadas que vamos a hablar también con Milei y con nuestro propio ultraderechista Cast, hay que ver en qué contexto se hace esto a nivel europeo, porque el 6 de junio son las elecciones del Parlamento Europeo. Entonces Vox le fue bastante mal en las parlamentarias en España. Es un partido nuevo que venía como avión y en la última parlamentaria no, más bien decreció. Entonces ahora se tiene que medir en las europeas. Claro. Y bueno, este encuentro lo fortalece, por supuesto, lo posiciona, y a todos los otros europeos. Sí, esto se da en ese contexto, todos los países europeos que están ahí presentes, o todas las derechas, ultraderechas de los países europeos que están ahí presentes, se tienen que medir en las elecciones. Y ahí en realidad yo creo que vamos a aquilatar cuánto han avanzado o retrocedido o consolidado, porque hasta ahora es un movimiento en ascenso. Pero en las últimas elecciones, en Polonia perdieron
Y en Portugal, que era un gobierno socialdemócrata en alianza con la izquierda, ganaron con este señor Ventura. Entonces, en la europea, como se mide homogéneamente el mismo tipo de elección, se puede ver si realmente han crecido o no han crecido. Y lo otro que a mí me parece interesante es la invitación a ultraderechistas latinoamericanos, las similitudes y las diferencias entre ambos, porque además se ha estudiado y ¿qué tienen en común? Ambos referentes, los latinoamericanos y los europeos, que los latinoamericanos obviamente son hijos, más de Trump, pero también de la ultraderecha europea, se posicionan a la derecha de la derecha tradicional. Eso es absolutamente común. Segundo, tienen una agenda más que económica, que es el neoliberalismo clásico de la derecha tradicional, en los valores culturales, y por eso relevan tanto la agenda antiglobalización, antivacuna, antiagenda 2030, pactos verdes, qué sé yo, antifeminista, antieducación sexual. Eso también es común, nos suena harto aquí, cuando hablan de la ideología feminista o la ideología de género, qué sé yo, todas esas cosas. Y esta retórica violenta, media vulgarota, incendiaria, también es bien común. De hecho, Trump es maestro en eso. Lo que pasa es que ha salido de escena, pero ya lo tendremos que recordar. No ha salido tanto de escena, porque está en campaña, pero ha salido de escena para el interés local, digamos. Exacto. Sí. Pero las diferencias son las siguientes. Primero, los ultraderechistas europeos reniegan del fascismo y del nazismo por la carga histórica que eso significa. O sea, ahí perderían un electorado fundamental. Entonces, si que no reniegan de corazón, lo hacen pragmáticamente. De hecho, Meloni, antes de convertirse en primera ministra, decía admirar al Duce, etcétera, en Italia, sí, pero ahora ese tema no. Y más bien siempre tratan de diferenciarse de su pasado fascista o nazista, porque ese es el tronco histórico del que vienen. En cambio, los latinoamericanos no, pues, reivindican las dictaduras de Sudamérica, todos. Claro. Argentina, Milei relativiza los detenidos desaparecidos, casi ni hablar, el estadista Pinochet, qué sé yo. Son neoliberales, los europeos no son neoliberales, son más bien proteccionistas, son más bien... nacionalsocialistas. Son nacionalistas, pero que la derecha la latina también es nacionalista, pero de otra manera. Es esencialmente neoliberal, y ahí tienes al epítome del neoliberalismo, que es el libertarismo de Milei. Y lo tercero diferente es que tiene un electorado más bien evangélico, se nutre mucho del voto evangélico. En Brasil fue muy notorio, en Chile desde luego, porque es un voto más conservador. En Europa no hay tanto eso. Entonces es interesante cómo los invitan, pero hay esos contrastes. Ahora, los latinoamericanos aprenden de los europeos, incluso propio Kass se situó como el hijo de la Hispanoamérica. No es latinoamericano, él es hispanoamericano. Invocando a Franco. Claro, y no, yo me imaginé la colonia de la época de la Capitanía General. Es que bajo la dictadura de Franco había una exaltación de lo hispano como una idea de identidad, lo español, pero como era aquí en su momento la cueca de salón, así como ciertos símbolos de la hispanidad que no tienen que ver con España multicultural, diversa, distintos pueblos, sino que la idea de que hay algo hispano. Pero es el pasado, claro, imperialista. Hispano aristocrático. Mira, a mí me llama la atención que en Chile, más allá de esta descalificación, este adjetivo de travestista político por parte de Jack le digo yo, José Antonio Kast, todos le decimos Jack. José Antonio Kast. De que si él lo gobierna una izquierda woke, que lo dice en Hungría, después acá dice que es un presidente travestista político. No le dijo un presidente travestista, dijo nos gobierna un travesti político. O sea, le dijo, bueno,
travesti directamente. Pero por supuesto, pero lo que te quiero decir es que eso para mí ni siquiera es lo más importante. Yo creo que acá a mí me llama la atención que en general los medios de comunicación se han quedado con esta cáscara y pocos en Chile han profundizado en los alcances que tiene este encuentro. Evidentemente que los medios europeos, y en España, por cierto, porque eran los dueños de casa, han enfatizado en los alcances que tiene este gran evento donde Santiago Abascal, que es el presidente de Vox, tuvo el rol estelar y, por supuesto, invitado estrella Javier Milei. También Kast, que aparecía muy cómodo en la gran audiencia enfervorecida que le gritaba. Viene impresionante porque, como dices tú, Yasna, un discurso muy cargado al odio, a la descalificación brutal, esto de que les encanta a los españoles hablar de la derechita cobarde, la derechita estafadora, la derechita acomplejada, que es el PP. ¿Y qué es el PP? Es la derecha tradicional, el Partido Popular, que por llegar a acuerdos con el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, son considerados por ellos como que se han vendido, ¿no es cierto? Entonces, claro, es un discurso que ya lo conocemos y que acá Kast intenta moderar porque sabe que, al menos ahora, y en buena hora, como dirían los españoles, todavía ese tipo de discurso polarizante llega poco a las personas. Pero ¿cuándo hay que advertir peligros? Cuando naturalmente que usando elementos que están en este pasto fértil, ¿no es cierto? Cuando las ultraderechas crecen es porque se hacen cargo de cuestiones donde cuestiones que no se han resuelto. Por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de la migración, ¿verdad? En Europa, evidentemente, que ese es el tema más importante del cual se ha nutrido la ultraderecha, pero también los temas económicos. Cuando las sociedades entran en crisis económicas, eso es pasto fértil para estos movimientos extremos donde se confunden también posiciones populistas, neofascistas, como decías tú, etcétera, y que llenos de eslóganes y con mucha fake news aseguran que ellos van a resolver los problemas que esta casta, que es la casta corrupta, que es la típica definición que hace Javier Milei, versus el pueblo puro, no han sido capaces de resolver. Y eso mismo es el mismo discurso de Trump, el mismo discurso de Bolsonaro en su minuto, ¿te fijas? Entonces, a mí lo que me llama la atención, insisto, es no advertir el peligro que hay detrás. Porque, tal como dice un investigador, que es muy interesante de leer, es un investigador en ultraderecha de origen holandés, Cas Mudde, que lo que dice es que estamos enfrentando la cuarta ola de las ultraderechas después de la Segunda Guerra Mundial. Le advierte 4 olas. La cuarta es a partir del 2000. Y los 3 factores que la impulsan y la posibilitan son el atentado a las Torres Gemelas, la crisis subprime y la consiguiente recesión que generó, y la crisis de los refugiados de 2015, que fue un año que fue tan tremendo por la guerra de Siria, lo que había pasado en Afganistán y otros países, que eso generó el mayor éxodo, la mayor diáspora que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y esos 3 elementos hicieron que esta ultraderecha, que se había mantenido marginada, se desmarginalizara. Y cierro con esto porque esto tiene muchos más elementos. Él define que la ultraderecha se divide en 2. La extrema derecha, que es aquella que no adhiere a las normas y a los elementos de la democracia liberal, es decir, que no respeta la democracia. A ver, asalto al Capitolio. La situación que vivió en el caso de Brasil, ¿no es cierto?, cuando había ganado el nuevo presidente, ¿no es cierto?, Lula da Silva, había ganado las elecciones. Recordemos ese intento, si ustedes quieren, como de atentado también a la democracia. Y hay otra, que es la ultraderecha radical, o sea, que es la derecha radical, que adhiriendo a la democracia, Trump, Bolsonaro, Javier Milei, tienen estas posturas muy radicales y que básicamente se basan en esta idea de que el mundo se divide en buenos y malos y que en definitiva llegar a acuerdos los convierte en lo que ellos alegan, ¿no es cierto? Esta derechita cobarde, acomplejada y traidora. Bueno, pero la pregunta yo creo que podríamos tratar de responder es si José Antonio Kast y sus movimientos, aparte de haber ido a España y tener, digamos, este momento de cuña, ¿tiene alguna posibilidad
de gobernar en Chile, si están fortalecidos políticamente o si esto fue, digamos, un escenario propicio para lucirse, pero que le da poco rédito, dices tú. Sí, porque si vemos la reacción a las declaraciones de José Antonio Kast fue una inesperada rechazo de la derecha tradicional a sus declaraciones. O sea, desde la derecha tradicional al Partido Comunista le reprocharon un epíteto que podríamos decir, sí, es fuerte, pero tampoco es como para la primera vez que se dice o la primera vez que alguien habla en esos términos. De hecho, se sacaba a colación cuando Michelle Bachelet, o el propio Boric a Vidal, etcétera. Igual es distinto, solo Matías y Alejandra, es distinto decir ser travesti, porque es como ontológico, a practicar el travestismo político. Sí, es distinto, pero... es distinto hacerlo respecto al presidente de la República. Concedamos todo eso, pero no es habitual que la derecha tradicional defienda la institución presidencial de algún insulto, digamos. Se han dicho bastantes insultos en estos años y nadie... entonces, pero lo dijo Kast y se produjo como una especie de cierre de una posiciones, una diferenciación bastante clara. Perdió Kast el plebiscito del proyecto constitucional. Ahora en las municipales parece que van a ir divididos con la derecha. ¿Tienen los republicanos realmente en Chile fuerza? Bueno, yo tengo la impresión de que Kast subió una escalera, un escalón en el tono de histrionismo hiperbólico, insultante, justamente por su retroceso en las encuestas. O sea, la polarización es la manera en que Republicanos ha logrado disputar la hegemonía en la derecha. Esa es su receta. El insulto, incluso la vulgaridad, solo que ese componente no lo tiene tanto Kast, porque es más compuestito. Pero la descalificación, el anticomunismo, no le sale natural. No le sale la locura de Milei. No le sale la puteada. Sí. Pero un travesti político es bastante insultante. Sí, no, por supuesto. Además, hay una frase que ya preparada, no es como que se sulfuró. Claro, pero tiene que ser un mensaje. Él no le está hablando a la audiencia ultraderechista de Europa, él le está hablando a la derecha chilena, a su electorado chileno. Entonces, en un momento de revés, tiene la oportunidad de este escenario internacional. Él ha tratado de erigirse como un referente internacional cuando fue a El Salvador a ver a Bukele. Bukele no lo recibió. Que no lo recibió, su amistad con Bolsonaro, etcétera. Pero en este caso viene de un retroceso en las encuestas, de una pérdida de protagonismo respecto de Evelyn Matei. Entonces, esto es una manera. La polarización siempre es una receta eficiente para recuperar protagonismo. Sí, pero no necesariamente votos. ¿O qué piensas tú? Lo que pasa es que, mira, es bueno leer distintas opiniones de investigadores, pero también de personas que están más vinculadas al mundo de la derecha. Hay un investigador que me parece muy interesante, que se llama Rodrigo Pérez de Arce, que hace un énfasis respecto de de Kast, evidentemente, de los republicanos, de la ultraderecha, y de cuál es la posición que tiene que adoptar aquí Chile Vamos, que es a todas luces la derecha tradicional. O sea, hoy día la UDI dejó de ser la extrema derecha, hace mucho rato. O sea, porque ya le salió por el costado, no solo republicanos, sino que ahora hay más hacia la derecha de republicanos, ¿no? Como son los Johannes Kaiser, Gonzalo de la Carrera, o sea, de hecho, republicanos. Claro, pero lo que él dice es que esto es bien interesante, porque ¿cuál es el punto acá? El punto es que Kast demostró que no era capaz de dar gobernabilidad. ¿Cuándo lo demostró? Cuando en el Consejo Constitucional, ¿no es cierto?, donde ellos eran mayoría, no lograron sacar adelante la propuesta constitucional, donde se radicalizaron las posiciones. ¿Se acuerdan que lo conversábamos? No logró dar gobernabilidad. Y evidentemente que Evelyn Matei está superándolo por varios puntos, porque yo creo que efectivamente Evelyn Matei es una apuesta que logra apelar al centro, y que llevado al extremo en que tuviéramos una segunda vuelta, que no sabemos,
que pudiera terminar siendo Jack, digo yo, de nuevo, Ya. José Antonio Kast con Evelyn Matei, no me cabe ninguna duda que Evelyn Matei saldría vencedora, porque incluso la izquierda votaría por ella para evitar, ¿no es cierto?, el extremo de Kast. Y ese es el otro punto que a mí me parece todavía más importante. Bueno, en la última elección se dio el fenómeno todos por Boric para que no salga Kast. Exacto, por supuesto. Pero hay algo, aparte de estar en contra de Kast, que pueda unir, que uno diga, aquí hay un proyecto colectivo coherente, sustentable en el tiempo, con horizonte, o solamente pasa lo que ha pasado, que ganan la elección y después no pueden gobernar. No hay ese proyecto. ¿O no? O sea, no hay... De Chile Vamos estamos hablando. No, a mí lo Chile único Vamos, me parece que este es un problema de la centroizquierda. Ya, lo que pasa porque es súper cómodo, Chile Vamos. creo que es súper cómodo, es un lugar cómodo para la centroizquierda, Claro. decir no al fascismo, no al fascismo, no a la ultraderecha, y es un lugar que une posiciones y uno puede ver gente de la democracia cristiana más derechista hasta el Partido Comunista, todos unidos en ese discurso. Pero son capaces de ofrecer una alternativa, una alternativa de gobierno que haga algo, que salga de este marasmo donde estamos, donde en este gobierno, en este ciclo, no ha sido posible como que avanzar en ninguno de los temas. Bueno, una de las características del nuevo escenario político mundial, además, es un electorado posicionista. Así que ningún gobierno logra reelegirse. Así ha ocurrido en las últimas Estados Unidos, un ejemplo. Elecciones. Tampoco los de derecha. Ningún Pero gobierno... imagínate lo que ha pasado en Estados Unidos, súper claro. Obama, ¿no es cierto? Que Trump. Es un signo Trump de los no se tiempos. reelige, Es y un así. Pero Sí, yo creo pero que en el caso... no se puede comparar el caso estadounidense, porque en el caso estadounidense cada estado es un gobierno. Entonces los proyectos políticos se desarrollan estadualmente. El presidente federal no tiene la misma impronta que tiene en Chile, de que tú llegas con un programa, con una idea, y allá que está de moda el programa de gobierno, puede... El lema de Trump, esto hagamos de América grande otra vez, etcétera, es un paraguas programático. A lo mejor no es las 100 medidas, los 100 primeros días. Es muy poco incidente en la política local. Pero en general... No es comparable discursivamente, pero no es comparable la diferencia entre republicano y demócrata en el gobierno en términos de políticas públicas a la diferencia que existe en países como Chile cuando gobierna la derecha, porque se toman políticas públicas que afectan la vida de todos. Pero la Yasna, yo entiendo lo que tú quieres decir, Yasna, que está siendo cada vez más difícil gobernar, que este no es solo un problema de Chile, y que como está siendo cada vez más difícil gobernar, como los gobiernos no tienen mayoría en el Parlamento, como el caso de Chile nuevamente, tú llegas al gobierno, no puedes cumplir tus promesas porque no tienes mayoría para implementar tus reformas, y ¿qué pasa? En el fondo, la ciudadanía, los votantes, ¿no es cierto?, te cambian por la siguiente opción. Y eso es lo que está pasando. Lo dice Moisés Naim, que es un referente más conservador. Cada vez es más fácil llegar al gobierno y más difícil mantenerse. Por cierto. Entonces eso lo sufre la derecha y la izquierda. Pero yo creo que, como estamos más en el análisis de la derecha, déjame darle vuelta ahí al fenómeno Milei, porque Milei se robó la película en este encuentro vivo 24, pero lo hizo también. Él estaba mirando a Argentina, no estaba mirando a estos electores. También es el que gritó más fuerte de todos los gritos, de además, todos los el insultos. que está más dispuesto a todo, digamos, sí. No tiene nada que perder, porque ahora él ya cumplió 5 meses en el gobierno, o los va a cumplir, no estoy segura de la fecha exacta, pero ha hecho de la convergencia fiscal o el superávit fiscal su gran logro, pero el costo de recesión, inflación igualmente descontrolada que antes, aumento de pobreza, desindustrialización, cada vez más baja demanda, etcétera, ha sido brutal. Lo que uno hay que ponerle mucho ojo es a por qué mantiene su popularidad. O sea, en 5 meses, con este nivel de ajuste tan violento, mantener la popularidad, es que sabe manejar la narrativa. Y entonces, pelearse con líderes de la región es rentable. Y sobre todo, ahora, si se pelea con el líder del primer mundo, o sea, con uno de los líderes del primer mundo, del viejo continente, es todavía más rentable. Entonces, él fue a pegarle un combo a Sánchez, como lo hizo con los chinos, como lo hizo con Lula, como lo hizo con Petro. Él quiere pelearse además, de perro grande a perro grande, o sea, él pelea con los presidentes.
Entonces, hay algo ahí a lo que hay que ponerle ojo, porque si bien es muy fácil perder el poder, o en general los gobiernos están perdiendo y están siendo desplazados por las oposiciones, en el caso de la ultraderecha no es tan así. No es tan así porque hay un control del discurso que es muy potente. Bueno, Bukele. Bukele, exactamente, que no es un paradigma, sí, pero sí. Bukele está en este club porque Bukele está entrando a este club. Bukele más bien viene como de la ultraizquierda. O sea, Bukele no quiso recibir a Kast. Bukele fue alcalde fue alcalde como representante incluso del Frente Farabundo Martí, sí. Pero se derechizó rápidamente y hoy día es considerado, o sea, la literatura académica lo considera como un ultraderechista. Sí, pero claro, es un caso raro. Sí, Milei es como de estos de plantilla. Ahora, déjame decirte algo porque quería terminar una idea que tiene que ver con, ¿y qué hace Chile Vamos acá? O sea, hoy día hay toda una definición que se está haciendo en materia de, digamos, de candidatos municipales, ¿no es cierto?, primarias. Por ahí el presidente del Partido Republicano decía que las negociaciones, las conversaciones estaban con tanque de oxígeno, porque hay problemas para llegar a acuerdos, ¿verdad? Pero yo creo que Chile Vamos está, de alguna manera siento yo que igual está pasmado. Todavía le ha costado dejar de tenerle miedo, como decía muy bien, y quería terminar la idea de Rodrigo Pérez de Arce, este académico, cuando él dice que las derechas tradicionales tienen miedo del éxito electoral de las extremas derechas o de la ultraderecha en este caso, y que les cuesta tener una identificación que les sea propia. Y eso lo vimos muy nítidamente en el Consejo Constitucional. O sea, Chile Vamos pudo haberse diferenciado, pero profundamente, y no lo hizo, se diferenció, pero no profundamente, digamos, al punto que se terminó perdiendo el proyecto constitucional. Entonces creo que ahí hay un tema pendiente. Y lo último es que yo creo que efectivamente Chile Vamos hoy día, y esto no lo dice solo este investigador, lo dicen varios investigadores, Chile Vamos hoy día gana el gobierno y el día 12 de marzo, ¿cuál es el proyecto? Dicen, no hay proyecto. No hay proyecto. Entonces, ¿con qué proyecto te vas a diferenciar de la agenda de Kast, que es, por supuesto, anti-inmigración, corrupción, es la típica, ¿no es cierto?, la Agenda 2030, el globalismo, seguridad, la ideología de género, todas esas cosas que les encanta levantar, ¿no es cierto?, seguridad por de pronto, ¿no es cierto?, ese es el punto. ¿Cómo te diferencias de ese discurso? Y eso todavía, siento yo, no lo está logrando nítidamente Chile Vamos. Bueno, tenemos que cambiar de tema. Un último comentario, sí, es que me llama la atención esta articulación de la derecha internacional, que también es un fenómeno nuevo. O sea, viene hace tiempo, pero antes lo articulaba como el mundo de la sociedad civil, la iglesia más conservadora. Me da la impresión de que es una estrategia como de imitación de la izquierda en sus estrategias de articulación internacionalista, porque la izquierda siempre ha sido internacionalista, pero bueno, la derecha es nacionalista. Claro. Entonces, las internacionales antes eran todas de izquierda. Esta cuestión, bueno, el Grupo de Puebla. Sí, pues, claro. Esto es muy parecido a un grupo con intelectuales, digamos, tratando ex líderes y líderes en ejercicio que se aglutinan de todas partes del mundo. Es una estrategia, yo creo que de imitación, porque también es efectiva. Bueno, vamos a una pausa. Antes de irnos, queremos invitarlos e invitarlas a que nos sigan en las redes sociales de Uchile TV y vean y escuchen las repeticiones de este y otros capítulos en YouTube y Spotify. Vamos a una breve corte y ya volvemos con más análisis. En el agitado mundo del trabajo, donde todo parece ser extremadamente rutinario, hay seres valientes y audaces que se atreven a realizar trabajos insólitos. Este tipo de cosas lo permitido evolucionar para convertirse en el motor de vida de ciertas personas. Yo no lo haría si no fuera entretenido, honestamente. Héroes ocultos que hacen de su rutina diaria un espectáculo increíble. Aunque no lo creas, alguien hace eso que nadie piensa que alguien hace. Únete a nosotros en este delirante recorrido en busca de los oficios extraordinarios.
IA, ¿ahora qué hacemos? Conversaciones sobre los avances en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus implicaciones en nuestra vida? IA, ¿ahora qué hacemos? Todos los sábados a las 20:30 horas por Chile TV. Nuestro territorio es considerado uno de los lugares más fascinantes del planeta. Gran parte de nuestra vegetación y fauna no existe en ningún otro lugar del mundo. Pero nuestros ecosistemas están siendo amenazados por especies exóticas invasoras. El mayor desafío que enfrenta la humanidad es la preservación de la biosfera, la recuperación y mantención de los ecosistemas que la componen, nuestras especies, los territorios y sus habitantes. Serie documental Invasores. Estreno capítulo 1. Bisón, un visitante agresivo. Viernes 24 de mayo por Chile TV. Estamos de vuelta y tengo que yo tomar mis ayudas de memoria. Queremos, ya dijimos ya esto, ¿no? Se te perdió el prompter. Se me perdió el prompter. Estamos de vuelta. Ah, no, sí, pues tenemos que invitarlo este viernes 24 de mayo a las 22 horas a que vean a través de nuestras pantallas el estreno del programa Invasores, Especies y Territorios en Pugna. Excelente. Excelente. Muy y ahora bien. vamos a entrar a un tema que ha estado mucho más local, menos internacional. Y de hecho es un debate todavía con mucho aire, porque no se ha planteado por parte del gobierno ningún proyecto. Este debate en torno a la eliminación, condonación o cambios, como usted prefiera, respecto del CAE, que es el sistema de financiamiento de la educación superior a través de préstamos de la banca privada, ha estado en el debate por filtraciones que hubo respecto de lo que el presidente pretende decir en su cuenta anual el 1 de junio. Y a partir de esas filtraciones se ha levantado una polémica de si era necesario o están las platas o es viable tratar el tema como una de las metas de lo que queda de este gobierno. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dijo que le parecía un despropósito y que no hay plata para esto, ofertón político, que no hay plata para esto y que se crean expectativas innecesariamente altas en la población. Ahora voy a partir con la misma. Para que por favor. No, pero mira, tírate. Lo que pasa es que este tema, a ver, lo que pasa es que efectivamente se trasciende, digamos, esto. Yo no sé si lo hicieron trascender o cómo haya sido. Uno puede decir calentar motores para el discurso del 1 de junio en un gobierno que todavía no puede ofrecer ningún producto terminado. O sea, más allá de lo que ya sabemos, las 40 horas, por cierto, el sueldo mínimo de 500.000 pesos, copago cero en FONASA. A ver, temas que son obviamente importantes, pero cuando hablamos de las grandes reformas estamos pensando en el pacto fiscal, estamos pensando, por supuesto, en la reforma a las pensiones y el tiempo se va acabando. ¿Por qué se va acabando? Porque sabemos que tenemos hasta julio, o sea, no queda nada. Y la verdad es que dadas las voluntades, ya lo dijimos en el anterior bloque, cada vez está siendo más difícil gobernar. Entonces, bueno, ¿qué ofrecemos si no hay acuerdo para las pensiones, no hay acuerdo para el pacto tributario, o va a ser difícil alcanzar esos acuerdos? Porque además la oposición actual no quiere que los laureles se los lleve el actual gobierno. Todo un tema que, mira, es de una mezquindad tremenda, pero
de alguna manera se devuelve la energía, porque lo que dice la actual oposición es que les pasó lo mismo cuando llegaron al oficialismo, pero mira, el punto acá es que la gente pierde. Y en este contexto, ¿qué es lo que ocurre? Aparece esta promesa de campaña. Pero hasta lo que sabemos, porque todo lo que sabemos son trascendidos, todavía el gobierno no sale a decir estos son los puntos, no es una condonación, sino que es una forma de abordar un tema que le significa al Estado de Chile, fíjense ustedes, al cierre del 2023, cerca de 9.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile es aval. Este es un crédito con aval del Estado. Los detalles los va a explicar Yasna Levin. Traigan la pizarra. La pizarra, claro. Te digo, el título de Matea. No, lo que pasa es que, o sea, una primera pregunta es el costo de cambiarlo versus el costo de mantenerlo. El CAE es una política pública cara, por cierto, y mala. Ahora, la primera pregunta que a mí me gustaría hacerme es ¿por qué Paulina Bodanovich las emprendió tan fuerte en contra de... No es un anuncio, porque el anuncio lo hizo el presidente Boric en la cuenta pasada. Tiene un día que responder. Respondió frente a los trascendidos. Respondió a los trascendidos que vienen de qué. Porque la cuenta pasada, el presidente dijo, antes de la presentación del proyecto de presupuesto de la Nación 2025, se va a presentar un proyecto para ver qué hacemos con el CAE. Condonación hoy día es una palabra que como que enciende luces, pero claro, te dicen 10.000 millones de dólares, pero es que no es una condonación universal. Nadie ha hablado de eso y Paulina Bodanovich lo sabe perfectamente. De pesos. Su crítica fue... 9.000 millones de pesos. No, pues eso es lo que cuesta el fisco. Sí, pero ella estaba hablando del costo total de condonar. Sí. Tiene razón, de la condonación. Toda la razón. Ya. No sé, con tantos, más de 9 ceros yo me pierdo, pero es mucho dinero, obviamente impagable. Claro. Y de hecho empiezan a salir, son tantos hospitales, son tantos presupuestos CUNAER, son tantos... Nadie ha hablado de una condonación absoluta, nadie. Y de hecho, la crítica que hace Paulina Bodanovich la hace después de que Mario Marcel, junto con el ministro Cataldo, exponen cuáles son como los marcos. ¿Y por qué reacciona de esa manera? Bueno, uno puede tener una genuina preocupación por el equilibrio fiscal del país, por el buen gobierno, etcétera. Pero en la siguiente capa subyace claramente la herida narcisista de la exconcertación. O sea, el CAE es el emblema del psicoanalítico. Sí, pues el CAE es el emblema, junto con la educación gratuita y de calidad. Fin al CAE era el lema del movimiento estudiantil de 2011 que catapultó a el Frente Amplio. Y que impugnó, a la concertación. Y de hecho, los 30 años son fundamentalmente el CAE, el Transantiago, que es una de las malas políticas públicas. Es tan mala que el propio Vitar, que es su creador, dice hay que sacar a la banca inmediatamente de esto o prontamente de esto porque es carísimo. Y los que más ganan son los bancos. Ahora, ¿por qué ganan los bancos? Junto con, o sea, cuando se licita por primera vez el crédito con aval del Estado, que parte del 2005, resulta que, claro, traigamos la plata de los privados, que por supuesto es mucho más dinero el que puede poner el Estado, para aumentar la cobertura de la educación superior. Y además los bancos saben cobrar mucho mejor que el Estado. Entonces, era un win-win de colaboración público-privada. Pero resulta que este tenía que tener unos requisitos y era sin garantía, no cobrarle a los familiares, no embargar, una serie de... porque la garantía era del Estado, el Estado se demora en pagar. Entonces resulta que llaman a la primera licitación y los bancos no estaban tan interesados como se pensaba en la ley. Claro. Y entonces inventan figura de la recarga, que es un sobreprecio de la deuda. Como el Estado la avala, cuando la deuda empieza a flaquear, o sea, cuando ya no se puede cobrar, etcétera, tiene que responder el Estado, como tú explicaste, Mirna. Pero el Estado no solo responde con la compra de la cartera deudora, con los intereses respectivos, por supuesto, sino que además con este sobreprecio. Un interés es un adicional. Compromiso que hoy día es del 20%, ha llegado a ser del 60%. O sea, de gratis los bancos, además de los intereses, ganan este sobreprecio, que encarece mucho, y de ahí el costo hasta ahora, desde que inició, de 1.300 billones de pesos. Es mucha plata. Entonces, cuando tú dices fin al CAE, no, es que esto es muy caro, bueno, es que también es muy caro mantenerlo. Y esa es la fórmula, a eso se refiere el gobierno cuando habla de autocontenido. Porque si tú traes este pago futuro, que además ha ido aumentando porque aumenta la morosidad,
En un horizonte de 10 años, lo explicaba Marcel, si tú lo traes a valor presente, esa plata que te ahorras terminando el CAE te permite pagar una cierta parte de condonación, hablan de progresividad, pero yo creo que Paulina Bodanich sabe perfectamente que eso es lo que está planeando el gobierno. Aló, Mario Marcel, ¿me puedes contar? Que es de su partido, además. Que es de su partido, entonces, ¿por qué lo hace? Si no es porque esa es la esencia de la impugnación a la exconcepción. Ahora, también dándole un punto a Paulina Bodanovich, también es, me parece a mí, una política pública, no política pública, porque ni siquiera es política pública aún, pero es a mí me parece una propuesta equivocada, desintonizada con la sociedad. En este momento ponerlo como una gran promesa para lo que queda del gobierno por dos razones. Una es que el CAE, si bien fue un problema muy grave y sigue teniendo este costo, con las políticas de gratuidad y de acceso universitario no afecta de la manera que afectaba antes a las nuevas generaciones de estudiantes universitarios. Entonces es un problema que hay que resolver, como tantos otros que hay que resolver y que se podrá plantear, pero a mí me parece que debía haberse manifestado en una jerarquía menor, sobre todo si lo que se pretende no es una condonación total, sino que estas típicas políticas que progresivo, que autocontenido, que no sé qué, que al final los postulantes concursen a ver si califica. O si no, siga participando. Siga participando. Entonces, ¿por qué darle tanta relevancia? Y yo creo que, claro, entre ese marasmo de posibilidades que no van a suceder, o sea, todos los analistas políticos te dicen, no va a pasar la reforma previsional, no va a pasar el pacto fiscal, digamos, a menos que se peguen en la cabeza y mañana amanezcan pensando otra cosa en la derecha, no va a pasar. Pero yo hubiera buscado... O que les vaya muy mal en la municipal. Claro, o que les vaya muy mal en la municipal, pero que es una posibilidad alta en este minuto. Pero bueno, de todas las políticas públicas que se pueden abordar en este minuto, me parece que hay cosas todavía más urgentes, como ese 64% de personas que no pueden llegar a fin de mes, que incluirá a algunos deudores del CAE, pero es una población mucho mayor, que está, digamos, agobiada por el exceso de endeudamiento, como los deudores del CAE, pero con el endeudamiento comercial, y que yo creo que el gobierno pudo haber sido más creativo en buscar otra cosa que ofrecer, porque esto es ofrecer una política que está muy contenida en un grupo de personas muy particulares y a los cuales es fácil salir a pegar, como salió Alan Derrecho, como salieron todos a decir que esto es inmoral, que no sé qué. Yo creo que se abrieron un flanco gratuitamente que no era necesario. Son tan pocos, Alejandra. Yo hice el ejercicio, y tú que eres profe de la misma universidad donde yo soy docente, tú eres académica, hice el ejercicio, ¿cuántos de ustedes estudian con gratuidad? Un tercio. Ah, bueno, se dan cuenta, no sé qué, cómo evoluciona. Y después otro tercio me dijo, pero nosotros estudiamos con CAE. Entonces también recordemos que la gratuidad llega hasta el 60% más pobre, igual que la pensión garantizada universal. Era progresiva, pero no comprenderán que hasta aquí llegó con el actual escenario de posibilidades de expansión de agenda social. Y además son el 50 y tanto, porque el 56% son personas que es parte de la razón por la cual no llegan a fin de mes. Son personas que tienen ingresos de 750.000 pesos. Y además son personas que, producto de la deuda, porque es una deuda tan grande, tan abultada, desde el 2011, antes el interés era el 6%, desde el 2011, acuérdense que una de las conquistas que el movimiento estudiantil le sacó a Piñera fue bajar al 2%. Sí. Y eso encareció más la política pública para el Estado, porque el interés que cobran los bancos no es el 2%, es el Estado el que pone la diferencia. Después también se le puso un límite de 15 años, no se han cumplido todavía esos 15 años. Eso va a ser más o menos el año 25, pero los que tienen deuda pero de todas maneras la población que va a la universidad es minoritaria respecto de la población general que no llega a fin de mes, respecto del trabajo precario, respecto de la madre criando a los cabros chicos. O sea, hay política, me parece que política social, el tema de la salud, el tema de la sala cuna universal. Sí, o sea, hay temas
que me parece a mí de política pública más universales que el CAE. Yo te encuentro razón, pero yo creo que esto no es una agenda que colocó el gobierno. Efectivamente viene la cuenta del 1 de junio. En la cuenta anterior el presidente Boric dijo, antes del presupuesto del 2025 tiene que venir este proyecto de ley. Entonces, claro, había que explicar por qué no se iba a mencionar en la cuenta del primero, porque el proyecto va a estar en septiembre. Entonces, más bien perdió el control de la agenda y por eso se puso una medida que está prometida, es un compromiso, pero yo tengo entendido, y por las declaraciones que uno escucha de las autoridades de gobierno, no va a ser una condonación que irrogue mucho gasto. Más bien se ha hablado de un proyecto de financiamiento de la educación superior como global, un nuevo enfoque para financiar, que incluye becas, que incluye los otros mecanismos. Bueno. Nada ¿Usted más tiene algo a agregar respecto del CAE? No, porque los detalles no se conocen y no voy a especular. Porque soy una comentarista responsable. Exactamente. Ya, sí. Y de todas maneras, creo que así como consejo así comunicacional, cuando uno va a empezar a hablar de un proyecto y a usar conceptos como el autocontenido progresivo y no entrega ningún dato, no, es como echarle benzina. Presenta el proyecto. Claro, preséntalo o no digas nada. No empecemos a hablar así. Ya. Y además, ¿por qué no lo tienes ¿Cuál es el listo? otro tema que nos viene? No sé. El otro tema es la Corte. Estamos en la Corte Penal Internacional. Exacto. Sí, ¿tenemos teleprompter para eso o lo tengo acá? Aquí está. Corte Penal Internacional aprueba por crímenes de guerra en Gaza. Como ustedes saben, en sus casas, la Corte Penal Internacional, además fue súper impactante ver al señor de la Corte Penal Internacional explicando. Karim Khan. Sí, el fallo así, se parecía al actor de Fauda. Bueno. Se dictaron órdenes de arresto internacional contra Benjamin Netanyahu, el líder del gobierno israelí, y contra los líderes de Hamas por los atentados terroristas del 7 de octubre del año pasado ya. O sea, el fiscal lo pidió y la Corte tiene que resolver. La Corte pidió el arresto, pero sí se abrió un caso por crímenes de guerra. Sí. Y simultáneamente 3 países, España, Portugal, España, Noruega e Irlanda, han reconocido la existencia del Estado palestino, abriendo un flanco de crisis diplomática adicional a los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se están cometiendo hoy actualmente en Gaza. Y Israel ha dicho que esto va a tener graves y severas consecuencias. Bueno, desde ya es un disparo a la línea de flotación de la estrategia que ha usado Israel para responder desde lo que ellos han planteado. Esta es una respuesta a los ataques de Hamas el 7 de octubre. Mira, he leído varias declaraciones, por supuesto, desde Israel, pero también de Hamas, porque ninguna de las partes está de acuerdo. Ni los de Hamas respecto de... porque Hamas considera que ellos son las víctimas. Claro, difícil decirlo después de lo que ejecutaron el 7 de octubre. Pero también Israel dice que los están asimilando a Hamas. De acuerdo, pero es que lo que se está evaluando y lo que evalúa la Corte Penal Internacional son todos los episodios ocurridos más allá del 7 de octubre y que llevan la terrible, ¿no es cierto?, cifra de 35.000 yasnas, si no me equivoco, muertos, de los cuales más de 15.000 son niños. Entonces, lo que hace esta declaración, que es bastante simbólica, porque, por ejemplo, sabemos que de los 124 países integrantes del Tribunal Penal Internacional no está Israel. No está Israel. Ahora, países que forman parte de la Corte Internacional, como Noruega, ha dicho, si el señor Netanyahu llega acá, lo vamos a detener. ¿No es así? Sí. Bueno, no era que se va a ir a pasear a Noruega, pues. No. Pero, sin duda que es, como digo, es un golpe, insisto, a la línea de flotación de una estrategia que ha sido brutal, porque lo que está puesto en cuestión acá, si es que acaso esta es la forma
de responder a un ataque terrorista sin duda, pero que ha generado tantas bajas civiles y, por cierto, las muertes de niños, de guaguas, de personas completamente inocentes que no pidieron estar en esta guerra. Lo dijo el fiscal en su declaración, que se usaron como evidencia las declaraciones de víctimas sobrevivientes, pero también las imágenes que hemos visto muchas de ellos nosotros. Por supuesto que siempre hay un esperable sesgo de quién muestra qué imagen, pero los números son inapelables. La existencia de fosas comunes, la muerte masiva de niños y mujeres no se sostiene de otra manera que no se pueda interpretar como crimen de guerra. A ver, yo creo que en tiempos de erosión del multilateralismo es bueno además observar el comportamiento de la comunidad de las naciones respecto de esto. Existe cargos presentados contra Israel en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional, que son distintos. La Corte Internacional de Justicia resuelve litigios entre Estados. La Corte Penal Internacional, que es mucho más reciente, es del 2002 recién, ve responsabilidades penales en delitos específicos, que son genocidio, crímenes de guerra... crímenes de lesa humanidad. Y crímenes de lesa humanidad. O sea, son delitos muy específicos, claro. Y en sus 20 años de existencia, 23 años de existencia, solo ha tenido 10 condenas. O sea, hay ahí un factor de debilidad que pone y las condenas son básicamente a países o a asesinos y criminales vinculados con conflictos en África. O sea, son países más bien débiles. No son signatarios del Estatuto de Roma, que es el que crea este tribunal, Estados Unidos, India, China, Estados Unidos no es signatario e Israel, de nada, digámoslo. Estados Unidos. No solo eso, sino que en tiempos de Trump se revocaron las visas de los funcionarios de la Corte Penal Internacional, de la Fiscalía, etcétera. Se establecieron sanciones en contra de... Y resulta que la ONU está en Nueva York, entonces son viajes que tienen que hacer los funcionarios, si bien tiene sede en La Haya. Yo creo que la solicitud del fiscal ante la Corte Penal tiene el mérito de ser bastante, no quiero decir salomónica, pero pone los dos aspectos de este conflicto en una posición, porque producto de la brutalidad de los crímenes de guerra de Israel en Gaza, se olvida los acontecimientos del 7 de octubre, que también son calificados por la Corte Penal como, son los mismos cargos los que se imputan, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Y además relata cómo fue a hacer las pruebas, porque el fiscal se constituye en Israel, en los kibutzim atacados, le toma declaración a los rehenes que se liberaron, y también se constituye en Gaza, donde ha entrado muy poca gente, porque Israel no permite el ingreso, ni de periodistas, ni de nada, y además toma imágenes satelitales, videos, etcétera, autentificados, porque también circula mucha imagen falsa o trucada, y entonces tiene casos bien poderosos. Yo creo que los ojos del mundo tienen que estar muy atentos a esto, porque no es una imputación antisemita injusta. Hay antecedentes, hay una pesquisa que avala esto, y hay además un cargo paralelo a Hamas, que es el representante o quien gobierna Gaza, o gobierna a estas alturas, porque ese territorio está completamente destruido. Pero la ausencia de ese tribunal de Estados Unidos, de China, de India y de Israel, que no obstante sí es signatario de la Convención contra el Genocidio. Ahí hay una paradoja bien extraña. Qué tremendo. Y por eso sí es susceptible de ser juzgado por genocidio, que es la otra imputación que tiene en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, conocer estos dos tribunales, conocer sus métodos, yo creo que es importante, porque hace justicia respecto de la necesidad del multilateralismo y de recuperarla. Y lo otro
es que el año pasado nomás esta misma Corte Penal Internacional concedió la solicitud de arresto contra Putin. O sea, hay aquí un intento de validación de la Corte respecto de todos los conflictos. No hay un sesgo como puede acusar Estados Unidos en relación a la condena implícita que hay aquí de Israel. No, más bien el sesgo era que no actuara, porque sí actuó contra Putin, que digamos es un conflicto que todavía no ha concluido, pero en orden de magnitud este conflicto es muchísimo mayor, muchísimo más severo en número de víctimas y de víctimas civiles, y sin embargo la Corte no había actuado. Entonces este levantamiento de cargos que tal como dice aborda los dos aspectos. La diferencia es que un aspecto es único en el tiempo, es una cosa que ocurrió en ese minuto, esto otro todavía está desarrollándose, y creo que el desafío va a ser cuánto puede avanzar y si los estados van a reconocer ese fallo. Por eso es una prueba importante, sobre todo cuando los países poderosos toman posiciones no necesariamente respecto de los delitos específicos, sino respecto de sus, por supuesto, intereses geopolíticos. Con esto vamos a dar por cerrado este bloque, porque pronto, en el siguiente, después de la pausa, vamos a tener una entrevistada con la que vamos a poder hablar precisamente de la actualidad internacional. Ella fue ministra de Relaciones Exteriores, nada más y nada menos. Así que nos vemos después de esta pausa. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico, básicamente porque hace algo que el periodismo dejó, que es hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de paja. No, si nos vamos a comer la hojita de paja. Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV. En nuestro programa Futuro de Esplendor, nuestras invitadas y nuestros invitados vienen aquí, se sientan y nos cuentan cómo son. Lo que me representa que soy del norte. Soy bastante leal. Y soy coqueto. Soy llorona. No soy de ningún partido político. Soy súper estricta también. Soy muy sensible. Sagitario, ascendente Acuario y luna en Piscis. Paso mucho en cama. Y nos traen regalos. Mira, este es mi regalo. Fósforos. Fósforos. Sale mi cara, dice culona. Es una versión joven mía. Yo lo tengo colgado al lado de mi cama hace 20 y tantos años. Más que nada conversamos y cuestionamos el estado de las cosas. Hemos hablado de la muerte, de la familia, y hoy día vamos a hablar de la belleza. ¡Que pase prensa, por favor! ¡Elenia! ¡Ay, no! ¡Me muero! Un hitazo de las redes sociales, de YouTube, como el cuestionario sin pena. Seguimos bailando a la vuelta. ¿Quién ganó el capítulo del amor? Futuro Esplendor. Todos los lunes a las 22 horas por UChile TV. Y como dice nuestra querida Natalia Valdebenito... Y usted ya entró en esta adicción. Bienvenida, chicas. Qué difícil es ser millonario. Yo pensaba que esto no iba a resultar. ¡Resultó! ¿Cómo están las reinas de la noche? Estamos de vuelta en Descabelladas y como lo anunciamos antes, estamos con Carolina Valdivia. Ella es abogada, experta en Derecho Internacional y exministra de Relaciones Exteriores de nuestro país. También hace un montón de cosas interesantes, así que vamos a partir
preguntándote por tu labor académica y de asesora del actual ministro. Y luego iniciaremos la conversación con nuestros temas. ¿En qué estás, Carolina? Hola, Cuéntanos. muchas gracias, ¿cómo están? Sí, Gracias por la invitación a estos espacios femeninos para hablar además de política exterior, que es un tema que es como eminentemente masculino y eso hay que ir diversificando. Sí, como que casi todo. Absolutamente, sí. Absolutamente. ¿Qué estoy ahora? Bueno, después de salir de la Cancillería, estoy siempre vinculada a la Universidad Católica, es mi alma mater, hago ahí clases de Derecho Internacional. También trabajo en el Centro de Estudios Públicos, en el CEP, donde también estamos buscando proyectar o discutir sobre la política exterior que, de acuerdo a mi perspectiva, requiere una nueva... Hay que repensarlo en base a lo que está pasando actualmente en el mundo. Y también sigo vinculada a la Cancillería en una serie de comisiones y de comités asesores de las actuales autoridades. Carolina, estábamos... conversando justo antes de tu entrada al programa sobre lo que está pasando con la Corte Penal Internacional, esta petición de cargos sobre Israel y Hamas. Respecto de la postura de Chile, hay algunos estados que ya incluso han reconocido la existencia del Estado palestino. ¿Qué te parece cuál debiera ser la política al respecto de Chile y si Chile... ¿está al tanto o está, digamos, al día en sus manifestaciones respecto a este conflicto o estamos tomando palco? No, yo creo que el presidente Boric ha sido bien enfático en una postura que también ha causado bastante revuelo, porque es distinto a la postura que en general ha existido en Chile en materia del conflicto en Medio Oriente, que ha sido básicamente nosotros vamos a tratar esta diferencia en el marco de Naciones Unidas y en los marcos de los organismos multilaterales, particularmente el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. Y también es una política llamada del no importar el conflicto, pues precisamente por la relevancia que tienen las comunidades tanto palestinas como judías en Chile y que un conflicto de esta envergadura no se transforme dentro tampoco un conflicto de naturaleza interna. Pero en el caso de, los estaba escuchando sobre que tanto España, Noruega, Irlanda hoy en día se habrían reunido para reconocer el Estado palestino. Chile ya lo hizo. En el primer gobierno del presidente Piñera, el año 2010, se reconoció a Palestina como un Estado y se elevó el estatus de nuestra representación diplomática en Ramallah a una oficina liderada por un embajador. Eso se hizo. Eso se hizo y además ha habido una política bastante activa también de cooperación con el Estado de Palestina. Disculpa, de hecho, sí. Es que respecto de esos recuerdos que nos hace interesante, porque en general se le ha reprochado al gobierno de Boric tener una agenda personal respecto a este conflicto. Y los defensores de la política exterior en esta materia respecto al conflicto en Medio Oriente han dicho que no, que aquí hay una continuidad precisamente por las medidas que tú nos recuerdas que se tomaron durante el gobierno de Sebastián Piñera. Claro, eso en respecto al reconocimiento del Estado palestino. La crítica que se le ha hecho muchas veces al gobierno o al presidente Boric en su visión más personal, recordemos que parte mucho antes más de los atentados del 7 de octubre, cuando se rechaza el reconocimiento de las cartas credenciales al embajador estando en la moneda, es decir, es una serie, cuando son autores de este proyecto del BDS, que es el Boycott, Disinvestment and Sanctions, que se quiere postular hacia el Estado de Israel. Entonces, esas son cuestiones que habían estado ausentes de la política exterior de Chile respecto al conflicto en Medio Oriente. Ahora, lo que sí a mí me parece que es una línea muy correcta es, como ustedes señalaban, señalar y apoyar la acción que puede desarrollar precisamente la Corte Penal Internacional en este conflicto. Es decir, Chile es un Estado que no tiene, en caso alguno, la envergadura, la potencia, la posibilidad de influir para que este conflicto, que es histórico, que es largo, que tiene muchísimas aristas, pueda resolverse. No, o sea, también hay que ser bastante realista en eso. Exacto, criterio de realidad y hasta dónde tú puedes o no puedes llegar con tus capacidades como país. Entonces, en ese sentido, la política de Chile, y me parece que el gobierno también la ha seguido en este caso, es señalar, bueno, esto que lo vean las instituciones multilaterales. Esto, por ejemplo, en el caso de si hay o no crímenes de lesa humanidad o los crímenes propios del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, que se resuelvan
resuelvan allí. Luego, si hay materias de asuntos de derechos humanos, que se resuelvan en el Consejo de Derechos Humanos, donde además históricamente Chile ha sido o ha tenido una política muy consistente, por ejemplo, en ser o en aprobar resoluciones y participar en resoluciones cuando se ha condenado a Israel, por ejemplo, en el caso de los asentamientos ilegales en Cisjordania. Entonces, esas sí son políticas que se han seguido y me parece que es la medida que uno como Estado pequeño, alejado, que no tiene ninguna posibilidad de cambiar la balanza en este tipo de conflictos, debe realizarlo. Ahora, esto en un contexto de debilitamiento del multilateralismo, entonces allí cobran especial valor este tipo de tribunales internacionales. Costó mucho, esto fue después del conflicto de los Balcanes, después de Ruanda, como que revivió la idea de tener una corte penal a nivel internacional. Pero hay hartas críticas, no ha tenido demasiadas condenas, se ha concentrado en África más bien, o sea, países más bien débiles. Aquí se mete con los grandes, porque Israel no es tan grande, pero es potencia en el Medio Oriente y además tiene el respaldo de Estados Unidos. Entonces, es poner a prueba un poco estos organismos, ¿o no? Sin duda, o sea, yo ahí comparto contigo la visión y además lo reconoce el propio secretario general de las Naciones Unidas al señalar que esta es una organización, las Naciones Unidas, que carece de poder. Es una organización que hemos visto sobre todo en los casos del conflicto o la invasión ilegal de Rusia a Ucrania y ahora también el conflicto en Palestina, después de la operación militar iniciada por el gobierno de Netanyahu, en el sentido de que las Naciones Unidas no puede hacer nada. O sea, el Consejo de Seguridad, que tiene el rol de mantener la paz y la seguridad internacional, está completamente atado de manos por la existencia de este veto que tienen los 5 miembros permanentes del Consejo y por lo tanto a la comunidad internacional ve que es una organización que no puede hacer nada frente a estos conflictos que son tan graves. Ahora, la Corte Penal Internacional efectivamente es parte del multilateralismo, pero es un organismo que está desvinculado de las Naciones Unidas, es decir, no es una de las agencias de Naciones Unidas. Tiene una vinculación particular, por ejemplo, en el sentido de que el Consejo de Seguridad le puede remitir ciertos antecedentes para que la Corte investigue, que fue el caso de Libia, y fue el caso también de Darfur, el caso de Sudán. Y también el presidente de la Corte Penal Internacional todos los años hace una presentación ante el Consejo de Seguridad. Pero la Corte no es una agencia más de las Naciones Unidas. Tribunal autónomo. Exactamente, a diferencia de la Corte Penal Internacional, o sea, la Corte Internacional de Justicia, que sí es un organismo que es parte de los órganos principales de las Naciones Unidas. ¿Eso le da algún margen de mayor autonomía en las decisiones respecto de las presiones de los estados? No necesariamente, porque al final también en el derecho internacional es lo que los estados quieren que sea. O sea, que los estados permiten, porque el derecho internacional muchas veces, a diferencia de lo que pasa en el derecho interno, donde tú tienes un poder legislativo, un poder judicial autónomo y un poder ejecutivo, aquí no existen esas diferencias. Entonces, al final es la propia voluntad de los estados para definir hasta dónde el derecho internacional va a poder tener garras, va a poder tener dientes y va a poder ser mucho más efectivo. Ahora, lo que sí es muy importante en el ámbito del derecho internacional es que es una garantía para estados medianos y pequeños como el nuestro. Recién ustedes comentaban que ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ni Israel, ni la India son países que participan de la Corte Penal Internacional porque no necesitan, porque son lo suficientemente poderosos para imponer unas determinadas visiones de mundo o unas determinadas de cómo actuar frente a ciertos conflictos. No es el caso de Chile, no es el caso de ninguno de los países latinoamericanos, no es el caso inclusive de los países europeos, ni siquiera en su marco. Ahí hay otros matices, porque la Unión Europea siempre ha seguido con el rol de la democracia y los derechos humanos como uno de sus estandartes al momento de presentarse frente al mundo. Entonces, es por eso que nosotros participamos con tanto entusiasmo en estos asuntos del multilateralismo, precisamente porque, y esto lo vio y fue muy claro en esto, a principios de la década de los 2000 en nuestro país, el presidente Lagos y la política exterior que el presidente Lagos decidió. Capitán América que No, pero totalmente. No, y tenía una visión muy amplia en el sentido de ¿por qué vamos a apostar por el multilateralismo países como el nuestro? Porque nosotros queremos saber y tomar parte de las decisiones que nos van a afectar definitivamente a todos y también necesitamos garantías, saber en qué escenario nos estamos moviendo. Estados Unidos no requiere eso,
porque ha sido el hegemón y lo sigue siendo aún, efectivamente con desafíos. Es decir, tienes a una China, tienes a un Irán, tienes a una Rusia que te están desafiando a tu poder y están desafiando tu visión de mundo, que es la que nos ha regido estos últimos 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso hoy en día es un mundo en transición, es un mundo que está donde hay mucho menos incentivo a la cooperación, que hay una desconfianza mucho más amplia y donde los cimientos de los cuales se estructuró el sistema internacional liberal desde el 45 en adelante está totalmente en reconfiguración. Claro, y de hecho, ya que lo mencionas, en este gran encuentro que hubo en España, quería preguntarte, porque se hace mención al multilateralismo, pero como el globalismo socialista, ¿no? La ultraderecha es bastante refractaria a todo lo que es la globalización y al multilateralismo. Y quiero preguntarte, ¿cómo observas tú fuiste canciller, que un presidente de un país, en este caso de Argentina, Javier Milei, vaya a otro país a tratar de corrupta a la primera dama? Es algo que no habíamos visto, al menos de estas características, con un país europeo. Y te pregunto si acaso nos tenemos que empezar a acostumbrar a este tipo de exabruptos en América Latina. ¿Qué crees tú? Mira, hay varias cosas dentro de lo que ha sucedido de este último encuentro, estas peleas entre los presidentes Milei y Sánchez. Claro, el presidente Milei dice, yo lo hago, o no lo dice, pero lo deja entrever, porque a mí me trataron de consumidor de sustancias y nadie me ha pedido disculpas por eso. Entonces voy a tu casa y te digo que tú actúas de... Exacto. Pero es casi una cosa como de pelea de colegio, ¿te das cuenta? A mí me llama muchísimo la atención, pero también hay distintos niveles, porque claro, tú ves la política que toma el presidente, que por lo general en Latinoamérica somos muy presidencialistas y la política exterior es un mandato como exclusivo de los presidentes, pero luego ves todo a su gobierno y particularmente a su canciller, bajando las tensiones, diciendo, no, esto es una anécdota, da lo mismo, no pasa nada, sigamos adelante. Y la vida sigue. Entonces se van ajustando a estas como, qué sé yo, exabruptos muchas veces de los presidentes. Ya pasó en los casos con Petro y Milei también. Y así sucesivamente. Pero... por supuesto, también comparto contigo el punto, hay una política exterior llamada política exterior antiglobalista, que justamente la ha promovido líderes que son de la ultraderecha, pero la ultraizquierda también, cuando vemos que uno de los pilares del orden internacional que nos ha regido desde el 45 en adelante, que es el libre comercio, también vemos como muchas veces posturas de ultraizquierda dicen, no, el libre comercio no, nosotros tenemos la propia industrialización y la autarquía y regirnos por lo que se pueda producir internamente las industrias, son muy anti-libre comercio, que es uno de los pilares del orden liberal. En el caso más de la ultraderecha ha sido una crítica muy fuerte en contra también dos pilares del sistema internacional, que son el marco de los derechos humanos y por otro lado también el marco hoy en día del cambio climático, que se está tratando de asimilar a una crisis de derechos humanos. Creo que sería bueno que aprovechar tu presencia, porque yo creo que en Chile, sobre todo, en general, estos temas en Estados Unidos, como dice la Agenda 2030, ya la gente sabe de qué se trata la Agenda 2030, pero cuando hacen el copy-paste del manual y dicen, no, estamos contra la Agenda 2030, la gente no tiene idea qué es lo que es la Agenda 2030. ¿Nos puedes explicar? Mira, la Agenda 2030 es uno de los grandes compromisos que asumió las Naciones Unidas. Naciones Unidas, además, somos todos los países que participamos en Naciones Unidas. Esto es decir, no es un ente externo, foráneo, compuesto con personas que no sepamos, sino que son los países que conforman. Los propios estados. Exactamente, los propios estados quienes asumen estos compromisos. Y tiene vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible que buscan, que son 17 objetivos, decir, bueno, hacia el 2030 queremos lograr todo esto como países, es decir, democracia, protección de los derechos humanos, avanzar en justicia transicional, avanzar en materia de cambio climático, tener mucho cuidado en materias de género también que son sumamente relevantes. Entonces, eso es la Agenda 2030, claro, que son compromisos, además, nadie te está imponiendo nada, son compromisos voluntarios y que no te van a exigir, además, tampoco, no vas a tener una sanción en caso de incumplimiento, ¿te das cuenta? Sí, pero cuando la ultraderecha se opone, ahí se está oponiendo ¿a qué concretamente? Mira, se oponen básicamente a los sistemas de integración, es decir, a Naciones Unidas y a la Unión Europea, puesto que se ha considerado que estos son entes como muy oscuros, muy poco transparentes y que lo que quieren es destruir la voluntad nacional. Es decir, cuando tú asumes compromisos internacionales ya dejaste de lado la capacidad de decisión interna.
Pero la verdad que eso es una falacia, porque no hay ninguna posibilidad. O sea, debieran ser principios básicos mínimos respecto de los cuales después se construye la diferencia. Exacto, claro. se puede construir. Y además que hay muchísimas maneras en que tú vas implementando internamente cada uno de estos compromisos. Es decir, no es que te los impongan desde fuera, y lo vemos, por ejemplo, en el caso de la agenda del matrimonio igualitario. Es decir, esto no es algo... Tú puedes tener, evidentemente, respeto a los derechos humanos y a todas las diversidades sexuales, pero los distintos países del mundo deciden si quieren o no tener, conforme a sus procedimientos democráticos internos o sus procedimientos políticos internos, matrimonio igualitario. Y por eso vemos que no todos los países del mundo lo tienen, a pesar de que se va considerando que es parte de, evidentemente, una agenda de derechos humanos. Claro, Santiago Abascal, presidente de Vox, decía que la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo tenían arruinado a los campos. Entonces, levantaban eso como elemento, ¿no es cierto?, para oponerse, entre varias otras razones, por supuesto. Y parten con los euroescépticos. Claro, que ese es otro tema. Que es lo que motivó el Brexit, ¿no? Exacto, también. A ver, esto también hay que entenderlo desde una perspectiva de la política interna también de cada uno de estos países y dónde están tus votantes duros. Por supuesto. En el caso, porque también es el caso de la Francia de Macron o inclusive la Francia de presidentes anteriores que se oponen muchas veces a los acuerdos de libre comercio, que cuesta mucho avanzar en los acuerdos de libre comercio con Francia, pero por una razón netamente interna, que ellos quieren mantener el voto del sector agroindustrial. ¿Y por qué? Porque si no, ese sector agroindustrial va a ir a votar a, evidentemente, la derecha más extrema de Marine Le Pen, que es euroescéptica, etc. Entonces, también es lo que se llama en jerga más anglófona, los trade-offs. Es decir, ¿cuáles son los intercambios que tú vas a estar dispuesto a hacer para obtener y alcanzar una meta superior? ¿Te das cuenta? Ahora, hay una devaluación de las una devaluación de las relaciones exteriores como políticas de Estado en este tipo de incidentes, porque ruptura de relaciones diplomáticas, llamadas de embajador, incluso en Chile lo hemos visto, tanto con el embajador en Israel como con el embajador de Argentina. Después la ministra de Seguridad se disculpó, etcétera. Pero el caso de Milei es una cuestión, o sea, él se ha peleado con China, con Lula, con Petro, son varios ya. Se ha usado, o sea, es muy también, a propósito de lo que planteas respecto a mirar la política interna, el nacionalismo y la pelea con otros países reditúa mucho internamente. Evo Morales, los conflictos que tuvo con Chile, tuvieron que ver también con eso. O sea, recuperar el mar es una bandera muy popular en Bolivia, pero la ocupan en general todos los mandatarios y se ha ido como escalando a un nivel muy preocupante. O sea, hablar de ruptura de relaciones diplomáticas como cualquier cosa, como quien se cambia camisa, es algo grave que no ocurría ni siquiera en la Guerra Fría. No, por supuesto, y además es una pésima idea. ¿Te das cuenta? O sea, tú lo que quieres, sobre todo cuando son países que puedes tener, digamos, conflictos o diferencias, tú quieres estar allí porque quieres saber qué es lo que está pasando. Esa es la estrategia más inteligente. Si tú rompes relaciones diplomáticas, te quedas sin un marco muy grande de información. Y que es evidentemente lo que tú debes tratar de combatir. Pero yo también coincido que por lo menos la retórica que hemos visto no se veía hace mucho tiempo en Sudamérica, tampoco en Latinoamérica en general, y eso básicamente es porque es una región que está totalmente desintegrada, como no se veía hace muchísimos años. ¿Y eso por qué esta desintegración tan fuerte? Bueno, siempre estos son procesos multicausales, es decir, uno no puede atribuirle única y exclusivamente al surgimiento de la ultraderecha o la ultraizquierda, no es así. Pero hay falta siempre hay un país que tiene que ir liderando, lo vemos por ejemplo en el caso de la Unión Europea, que es el mecanismo de integración más eficiente, donde Alemania siempre ha sido quien ha guiado el proceso europeo. Y después hoy en día, claro, después de que termina Angela Merkel su mandato, Macron asume este liderazgo, este liderazgo europeo, y así es reconocido además por líderes extranjeros. Por algo Xi Jinping estuvo solamente en Francia visitándolo a él, porque lo reconoce como su par, como su líder dentro del mundo. Hoy en día en Latinoamérica en general no vemos eso, es decir, no vemos a un Lula capaz de dirigir, de convocar. Te das cuenta, y no es capaz, bueno, primero porque no hay plata. Es decir, cuando se pudo crear estos organismos muy fuertes era porque en nuestra región
el precio de los commodities había subido mucho y había países que tenían recursos para poder decir vamos hacia allá y esta va a ser la dirección. ¿Y por qué? Porque además internamente habían logrado o tenían un sustento y liderazgos muy potentes. O sea, Lula en su segundo mandato era un líder sumamente potente. Hoy en día ya no lo vemos así por toda la historia que ha venido. Y así una serie de otras condiciones por las cuales nuestros países están completamente desalineados. Ya lo veía la entrevista que dio el expresidente Juan Manuel Santos este fin de semana en uno de los medios locales también, que decía, realmente no hay ningún tipo de integración regional, los organismos multilaterales no existen. Sí, nos quedan 3 minutos, pero tengo que hacerte esta pregunta, porque muy atingente a lo que estabas diciendo. Los gobiernos no se ponen de acuerdo, pero el crimen organizado sí. El crimen organizado viaja y pone sus tentáculos en todas partes, alimentado por multifactores también, pero es más peligroso para los gobiernos locales e individuales combatir el narcotráfico con esta dispersión de voluntades. Es precisamente uno de los grandes riesgos a la democracia en Latinoamérica. Y eso además no es algo nuevo, eso lo hemos visto porque históricamente han existido muchos movimientos que han sido revolucionarios, han tenido ciertos idearios políticos, pero que han terminado muchas veces envueltos en actividades ilícitas. Eso pasó con las FARC en Colombia, eso pasó con el Sendero en Perú, y eso también lo podemos ver en otros grupos regionales. Sin lugar a duda que la penetración del crimen organizado en general, ya sea en narcotráfico u otro tipo de actividades ilícitas, cuando además penetra en las instituciones del Estado, como es lo que ha pasado en el caso de Ecuador, tú ya tienes un riesgo gigantesco de que hayan problemas serios a nivel de la democracia en los países. Y los estados no nos estamos poniendo de acuerdo en eso. ¿Por qué? Bueno, ahí tenemos la duda. ¿Hasta dónde penetran estas redes? Claro. Y puede ser que haya... Exactamente. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Hay algunos indicios, por supuesto, pero nadie sabe hasta dónde están llegando y por qué no esta voluntad de intercambiar información, de establecer procedimientos específicos para hacer frente a esta ola de inseguridad no tienen todavía resultados concretos. Y donde sí hay un rol muy importante va a ser de las fiscalías, ministerios públicos, que son los encargados, y por supuesto que de los distintos niveles de policías también. Muchas gracias, Carolina. Nos quedamos estremecidas con esa posibilidad de que haya, digamos, infiltraciones que impidan que lleguemos a esos acuerdos. Muchas gracias, chiquillas. Gracias. Estoy feliz de que haya terminado este programa. Gracias. Porque ya la próxima vez no seré conductora. Nos vamos rotando. Sí, nos vamos rotando. Así que muchas gracias. Nos despedimos, como siempre. Tengo que recordarles un par de cosas que son muy importantes, como que nos sigan en redes sociales, Chile TV, de las redes sociales para ver la repetición del programa. Pueden seguirnos en YouTube y en Spotify. Nos vemos la próxima semana en todas las redes sociales, excepto... Oye, hay otras, Tinder. Hay otras redes de citas. Te voy a traer el dato. Sí. Hay como 3 más. Es que en la otra sí nos podemos encontrar. Muy bien. Ya. Estupendo. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina.